Bueno, y ahora tenemos la primera charla de la invitada especial, que es Susana Pallero. Mientras ella se conecta, les voy a estar contando de quién se trata. Ella es directora de Essential Accessibility Latam, co-chair del Comité del Programa de Inclusión y Diversidad Digital para RightsCon y fundadora de DALAT, que es Desarrollo Accesible Latinoamericano. Actualmente se encuentra cursando la Diplomatura de Derechos Humanos del siglo XXI, Derechos Humanos de las Mujeres e Igualdad y Empoderamiento de la Mujer. Nos va a estar hablando de la respuesta de las personas excluidas y de accesibilidad. Así que, Susana, te esperamos. Esta charla es muy necesaria, exactamente. Así que, bueno, les cuento un poco de qué se trata la charla. Como pueden leer, a través de una visión más amplia de la accesibilidad, descubrimos una herramienta que habilita espacios para los grupos marginados por la sociedad, mujeres, personas trans, personas en situación de pobreza, personas con discapacidad y madres. Y la puesta en producción de código inaccesible como acto político de exclusión. La colaboración entre estos colectivos como solución y aporte incalculable a la ciencia y a la tecnología. Hola Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Meli, ¿cómo estás? Buenos días a todas y a todos Bueno, y a todos. te dejo con tu charla muy interesante y al final pueden vamos a responder las preguntas. Ya se habilitó el modo preguntas. Ven que abajo en su icono pueden tener el iconito de pregunta. Quieren hacer una pregunta, tocan en el icono de pregunta y al final de la charla de Susana vamos a estar respondiéndolas. Ahora sí, nos vemos. Bueno, quiero hacer un disclaimer antes de que empiece la charla. No voy a hablar en lenguaje inclusivo porque no lo manejo muy bien, pero para nada es una postura política. Estoy a favor del lenguaje inclusivo, solamente todavía no lo sé usar lo suficientemente bien como para dar esta charla en lenguaje inclusivo. Bueno, bueno, me presentó ya Meli, pero mi nombre es Susana Pallero, hago todas estas cosas que ya dijo Meli, pero además tengo una hija de 1 año y medio y bueno, justo empecé a la parte más fructífera de mi carrera siendo mamá. Arrancamos. Arranco con una frase de Tim Berners-Lee, que es una de las personas que más admiro. Tim Berners-Lee es uno de los creadores de Internet y él mismo dijo que la web es más una creación social que técnica. Así que nos vamos a ir parando desde ese lado. Vamos a ir desentrañando qué es discapacidad. Elegí esta definición de la Real Academia Española porque creo que representa actualmente el statu quo, ¿sí? Creo que representa a los grupos de poder y ellos qué piensan que es la discapacidad. Lo definen como condición de discapacitado y remarqué ahí el ejemplo que ponen que dice, percibe una prestación por su discapacidad. ¿Sí? Ya la persona con discapacidad está puesta como desde un lado pasivo de la situación y encima como una persona que percibe una prestación por su discapacidad. Acá les pongo un ejemplo. El CERMI es el comité español que representa a las personas con discapacidad y en la última reforma constitucional, la RAE hace un comentario y propone cambiar el término disminuido, que es el que se usaba anteriormente en la Constitución española, y cambiarlo por discapacitado. Por lo que el CERMI decide hacer una presentación y decir que el término discapacitado no es correcto, sino usar personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque primero está la persona y después la discapacidad. Es un cambio de paradigma del que vamos a estar hablando ahora. Esta es la definición de Oxford Languages. Me gusta un poquito más. No estoy de acuerdo con el similar minusvalía, sobre todo por la etimología de la palabra,
que quiere decir un valor disminuido, valer menos. Entonces, ¿qué es la discapacidad? Es una falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Vamos a desentrañar un poquito este concepto. Según este concepto, que vendría a ser el sentido estricto de la discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de las personas en el mundo tienen una discapacidad. El 15% sería más o menos 1.150 millones de personas en el mundo. Bastantes. Vamos a deconstruir. El concepto de discapacidad está formado por presupuestos objetivos y presupuestos subjetivos. Los presupuestos objetivos es una falta o limitación, o sea que la discapacidad puede ser total o parcial, de alguna facultad física o mental, y los presupuestos subjetivos que imposibilita o dificulta, o sea que impide completamente o parcialmente el desarrollo normal de una persona. Acá hay dos puntos importantes. Primero, diferenciar lo que es la discapacidad del impedimento. No basta, o sea, se tienen que dar estos 4 presupuestos para que hablemos de discapacidad. Tiene que haber, de un lado, una falta o limitación que es física o mental, y del otro lado, tiene que haber un impedimento que está en el afuera, y que también está ligado a otro presupuesto subjetivo que es la normalidad. Entonces, una persona es discapaz en relación al mundo exterior donde existe el impedimento. Y en segunda instancia, redefinir la normalidad. La capacidad absoluta no existe. Toda capacidad es relativa. No existe en el mundo una persona que sea capaz de todo, ¿sí? Entonces, en realidad, nosotros tenemos distintos grados de capacidad, y contra lo que nosotros validamos el grado de capacidad es la normalidad. Vamos a ver un ejemplo. Muchas de las personas que están ahora conectadas pueden correr. Si la normalidad fuera que las personas deben correr a la velocidad de Usain Bolt, ¿cuántas personas tendrían discapacidad? Tendríamos, en realidad. Si la velocidad para nadar fuera Phelps, la de Phelps, ¿cuántas personas tendrían una discapacidad respecto a esta actividad? ¿Sí? Entonces, ahí vemos esta interacción que hay entre lo que se define como normalidad y que eso es lo que genera un impedimento en un presupuesto de hecho, que es una falta o limitación que es física o mental. Acá vamos a ver un par de ejemplos para que empecemos a ampliar este concepto de discapacidad, ¿sí? Las discapacidades, a la vez, pueden ser permanentes, pueden ser temporarias o pueden ser situacionales. Esta es una imagen que saqué de internet, que es muy típica de cuando se hacen presentaciones sobre discapacidad, y van a ver que tiene un par de sesgos. Por ejemplo, en situacional, de tocar, está la maternidad reciente y es una mujer con un bebé, y en realidad la mapaternidad tendría el mismo impedimento, ¿sí? Ella un poco está sesgada ahí por los roles que impone la cultura según el género. Entonces, si es permanente, por ejemplo, para tocar, le falta un brazo, temporaria, se quebró un brazo, situacional, está con un brazo ocupado, por ejemplo. En la parte de ver, podés tener ceguera permanente, cataratas o conjuntivitis o alguna situación que sea temporal, y como situacional está un conductor distraído. Acá vamos a ver otras que son de oír y hablar, y ahí empezamos a ver cómo, por ejemplo, no hablar el idioma predominante,
también es de alguna manera una discapacidad situacional por el acento, por la fluidez que puedes llegar a tener a la hora de hablar, o a veces el impedimento total porque no hablas para nada ese idioma. ¿Sí? Hoy en día estamos en una discapacidad situacional que es una pandemia. Estamos impedidos de salir de nuestras casas y eso también sería una discapacidad ambiental o situacional. Esperemos que estén por ahí. Si vemos desde este aspecto, las personas con discapacidad en el mundo son el 99,98% de las personas, porque en los distintos momentos de la vida y en las distintas situaciones en las que una persona se puede encontrar, se puede ver impedido por el entorno, por el ambiente. Entonces dejé ese margen del 0,02% por la posibilidad de que exista un superhéroe, pero bueno, ya estamos entendiendo que en realidad la discapacidad en sentido amplio es algo que nos puede afectar a todas las personas en distintos momentos de nuestras vidas. Como contraposición a la discapacidad, ahora vamos a entrar al concepto de lo que es la accesibilidad. La accesibilidad, por el contrario, es la posibilidad de acceder a cierta cosa o la facilidad para hacerlo. La accesibilidad elimina el impedimento que está en el afuera y transforma la discapacidad en diversidad funcional. Cuando una discapacidad no es impeditiva con el entorno, es simplemente y meramente una diversidad más. Es funcionar de otra manera. Entonces, esto aplica, cuando ahora que lo vimos como más en un modo amplio, ¿esto aplica solo para las personas con diversidad funcional? ¿O ustedes piensan que hay otras diversidades que también nos imposibilitan o que nos hacen más difíciles ciertas cosas? Vamos a hacer un ejercicio que voy a permanecer en silencio durante el ejercicio. La idea es que ustedes se pongan a pensar. Si quieren hacerlo mediante el chat, lo pueden hacer. Si no, lo pueden hacer introspectivamente desde sus casas. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Para quién es más fácil o posible acceder a la información para aprender a programar? Comprar un device que te pueda servir para programar, por ejemplo, y tener tiempo para estudiar, para entrar a trabajar en tecnología. Estos tres presupuestos. ¿Para quién es más fácil? Es la pregunta. Vamos a poner dos personas, la persona A y la persona B. Yo les voy a ir agregando de a poco características de esa persona y yo quiero que los que participen activamente en el chat vayan poniendo A o B de acuerdo a para quién es más fácil para ustedes cuando les muestre, ¿sí? Pueden ir cambiándolo a medida que van agregando las distintas características. ¿Estamos listos? ¿Alguien que...? No estoy todavía en el... Estoy pudiendo ver el chat. Bueno, ahí va. Ahora sí los veo. Bueno, vamos poniendo el A o B de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es más fácil, ¿sí? La persona A tiene una diversidad funcional y la persona B no tiene una diversidad funcional. Para ustedes, ¿para quién es más fácil acceder a estos tres presupuestos? Bueno, vamos a ir agregando no estoy pudiendo pasar el slide. Ahí va. ¿Todos ven el slide? Muy bien.
Veo que van cambiando algunas. Muy bien, vamos a seguir agregando características. Recuerden que la pregunta es, ¿para quién es más fácil acceder? Estamos hablando del acceso en sentido amplio, ¿sí? Que ya sea tener la economía para poder comprar el device, el tener acceso a Internet para poder acceder a la información, el poder tener el tiempo suficiente para estudiar. La persona A es una persona que es de Argentina, que vive en Argentina, la persona B es una persona que vive en Francia. ¿Verdad? Pero la persona A es nativa y la persona B es inmigrante. Bueno, estas son las características de la persona A y de la persona B. Si durante este ejercicio cambiaron más de una vez de opinión, eso es interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? La interseccionalidad sostiene dos puntos. Uno, que el género, la etnia, la clase social, la orientación sexual, como categorías sociales, ¿sí? Siempre estamos hablando desde la cultura, ¿sí? Son una construcción social, ¿sí? Y en segundo término sostiene que estas formas de exclusión se interrelacionan, se cruzan, se acumulan, no operan solas, ¿sí? No son individuales, sino que operan en conjunto y eso genera un sistema de opresión que tiene múltiples formas de discriminación. Entonces, la responsabilidad, esta es la pregunta importante en esta charla. La responsabilidad de cuán fácil o posible, o sea, accesible, es algo. ¿Esa responsabilidad está en la diversidad o está en la construcción de lo que llamamos normalidad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Adaptar la diversidad a la normalidad o ampliar la normalidad para que la diversidad pueda ser? Y ser en un concepto amplio que ya habíamos hablado antes, que es el desarrollo pleno de la persona. Ya no me gusta hablar ya de desarrollo normal, sino el desarrollo pleno de la persona. Entonces vamos a ver un poquito más qué es la normalidad. La normalidad es una serie de acuerdos sociales que fueron construidos por los grupos de poder. El concepto de normalidad cambia constantemente, es fluido, depende del contexto histórico, depende de muchas situaciones, y esta historia que fueron luchando los grupos de poder entre sí y los grupos de personas excluidas que se agruparon y pudieron luchar contra esos grupos de poder. Esos acuerdos a los que fueron llegando estamos construyendo la normalidad, ¿sí? Luego, estos grupos de poder, ¿qué hacen? Le asignan a esos acuerdos un valor moral. Entonces, vamos a dar un ejemplo súper burdo. Hace unos años atrás, la normalidad era ser heterosexual, y ser heterosexual está bien, y tener otro tipo de sexualidad estaba mal. ¿Sí? Entonces, ese valor moral no existe de por sí, sino que es asignado por los que construyen o determinan qué es la normalidad. Entonces, hay también un enfoque cuantitativo de la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Aquello que está más extendido, la mayoría o el promedio. Pero un concepto, digamos, alimenta al otro. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Esto es normal porque somos muchos o somos muchos porque alguien dice que esto es normal? Y yo no quiero estar por fuera
de la normalidad, porque estar por fuera de la normalidad trae consecuencias de exclusión. Entonces, vamos a ver las consecuencias de estar por fuera de la normalidad. La consecuencia de estar fuera de la normalidad es vivir con estigmas, las exclusiones, que sea más difícil acceder para las personas que están por fuera de la normalidad, y el rechazo de los grupos de poder. Todo esto se llama opresión. Entonces, si la accesibilidad es la posibilidad, la facilidad para acceder, que elimina el impedimento, independientemente de la diversidad de las personas, entonces la accesibilidad es una lucha, es una herramienta para luchar contra la opresión. Porque lo que estamos haciendo es trabajar en lo que se llama normalidad para ampliarla y para eliminar el impedimento para que la persona, independientemente de su diversidad, pueda vivir en el mundo plenamente. Ahora vamos a entrar puntualmente a lo que es la accesibilidad digital, o sea, la accesibilidad en la construcción del mundo digital. Así que vamos a definir accesibilidad ahora, pero la accesibilidad digital. La accesibilidad digital, por empezar, es un conjunto de medidas, ¿sí? No es un momento, no es una sola cosa que se aplica, no es algo que agregamos en ninguno de los momentos, sino que son muchas medidas que nosotros vamos a ir agregando durante el proceso de definición, diseño y desarrollo de un producto digital. ¿Y cuál es la finalidad de hacerlo? Es que todos los usuarios, independientemente de sus diversidades, todas las que estuvimos viendo en la interseccionalidad, puedan comprender, o sea, que puedan absorber la información que yo le estoy dando desde mi producto, que lo puedan utilizar, o sea, que puedan hacer un input a este producto, y en tercera instancia, algo que es muy importante, es que puedan alimentarlo, ¿sí? ¿Qué es alimentarlo? Todo lo que es open source, por ejemplo, es muy amigo de lo que es la accesibilidad. ¿Por qué? Porque hay toda una comunidad que ayuda a la construcción y a la mejora del producto. Y es importante que las personas, sin importar la diversidad, puedan participar de la construcción de este producto digital. Más allá, bueno, esto acá amplía un poquito más todavía la accesibilidad digital, porque dice, más allá de sus diversidades, que pueden ser físicas o mentales, como ya lo habíamos visto, pero también técnicas, ¿sí? Como estamos hablando del mundo digital, no solamente puede ser el técnico en el nivel de uso que hacemos de lo digital y si podemos interaccionar o no, lo que pasa, por ejemplo, con las personas de la tercera edad y el home banking, o nos pasa a todos con la AFIR, sino también si yo puedo acceder a un device de mejor o menor calidad, con más memoria o menos memoria, si yo puedo acceder a la conexión a internet, ¿sí? Todas esas son limitaciones técnicas. Entonces, podemos decir que la accesibilidad es el conjunto de decisiones políticas que tomamos cada día como constructores del mundo digital. Porque al ser un conjunto de medidas que tenemos que tomar todos los días en la construcción del producto digital, es una decisión política. ¿Por qué decisión política? Dirán muchos. No será para tanto. Bueno, para entender por qué esto es una decisión política, hay que entender qué es un acto político. Acto político es toda acción que tenga efecto en el mundo. Ay, señora, qué amplio. Sí, qué amplio. Como decir, toda acción que tenga efecto en el mundo es un acto político. No. Toda acción que tenga un efecto en el mundo y que tenga la finalidad o esté orientado a lograr la emancipación colectiva de las personas es un acto político. O, por oposición, a luchar contra la esclavitud o la opresión o lo que esté cerrando o impidiendo a las personas en el mundo. O sea,
son actos que están orientados a transformar situaciones opresivas. Pero también estos actos políticos pueden estar en contra de esa emancipación, o sea, orientados a perpetuar estas situaciones opresivas a favor del beneficio de los privados o de los grupos de poder. Entonces, en el momento que nosotros como profesionales, a raíz de distintos sesgos que hay alrededor de la accesibilidad, como pensar que es solamente para las personas con discapacidad, entonces las personas con discapacidad no son, lo he escuchado esto en varias oportunidades, no son parte del target de este producto, accesibilidad es más caro, hay que hacerlo rápido, entonces hacerlo accesible lleva más tiempo. Todos esos son sesgos, no es real. Si nosotros adoptamos la accesibilidad en cada uno de nuestros pasos, eso no tiene que pasar. Pero ¿qué hacemos? En pos de que las cosas salgan para el cliente bien, rápido y ayer, nos olvidamos de ciertas cosas y decidimos no hacer ciertas cosas que al final terminan perpetuando situaciones opresivas a favor del beneficio privado o del grupo de poder. Por eso decimos que la puesta en producción de productos no accesibles es un acto político de exclusión. Las no decisiones son decisiones también, como dijo. Entonces, es importante que como profesionales del mundo digital, como constructores del mundo digital, entendamos que hay cuestiones éticas asociadas al ejercicio de nuestra profesión. No sé cuál es su experiencia en sistemas, pero rara vez me ha sucedido que cuando un cliente pide determinada cantidad de permisos o datos o lo que fuera de lo que yo estoy construyendo, no pasa solamente con la accesibilidad, nosotros no cuestionamos, hacemos. Y eso no puede seguir pasando. Y vamos a ver por qué no puede seguir pasando, porque eso termina excluyendo a los grupos oprimidos y nosotros somos un grupo oprimido. Además de todos los tipos de violencias que individualmente podemos sufrir, vivimos en Latinoamérica y eso implica que tenemos menos acceso a los últimos devices, que tenemos unas conexiones a internet que no son las óptimas y un montón de cosas y también problemas económicos que generan también opresiones. Y otro punto es bastante controversial, que es decir, la era digital es algo nuevo y a veces no somos conscientes de las consecuencias que tiene nuestra práctica diaria. Últimamente he escuchado, y con razón y buen fundamento, que ya no es correcto decir nuevas tecnologías, porque hace bastante que estamos en esto y ya no es nuevo, ¿sí? Y eso es verdad. Ya las nuevas tecnologías no son tan nuevas tecnologías. Pero sí, hay situaciones que aún no han sucedido. Yo soy una inmigrante digital, tengo 34 años, cuando yo nací no estaba tan naturalizado el uso de Internet, seguramente acá hay muchos nativos digitales, pero bueno, no sería mi caso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros somos la primera generación de personas que trabajan en lo digital y que somos un poco adictos a lo digital, que va a envejecer en el mundo digital. Y nosotros cada vez vivimos más tiempo gracias a los avances de la medicina, pero vivimos más tiempo con discapacidades. Vamos adquiriendo discapacidades porque nuestras capacidades se van disminuyendo. Entonces, imagínense este escenario. Es como si nosotros estuviéramos construyendo un castillo hermoso, sin puertas ni ventanas, del lado de afuera. Si no pensamos en la accesibilidad ahora, nos vamos a quedar afuera del mundo digital que estamos construyendo. Seguimos. Hablando de exclusión, mi internet no está funcionando bien y tarda en pasar las slides. Bueno, ¿qué hacemos? Desde nuestros roles, considerar las distintas diversidades cuando pensamos en las personas usuarias. Entonces, en el momento del diseño, voy a pensar en las personas usuarias, cuando ustedes crean, construyen las distintas personas, considerar las personas con diversidades funcionales, considerar las diversidades de género, las diversidades sociales, en cuestión de clases sociales también, las situaciones económicas, los lugares a donde quieren que llegue lo que
ustedes están haciendo. Desde el análisis funcional, tener en cuenta en las reglas de negocio todas estas pequeñas prácticas que van a ampliar el uso del producto, ¿sí? Desde el desarrollo, también usar correctamente los atributos, por ejemplo. De hecho, más del 80% de los errores de accesibilidad se evitarían si todos los atributos dados por HTML fueran correctamente usados. Cuando vos haces un botón con un div para darle estilos, eso afecta a las tecnologías asistivas. Entonces, ponerle a cada elemento la finalidad que tiene y después hacerle el estilo que quieras con el CSS. También desde el diseño hacerse otras preguntas, ¿sí? No solamente preguntarse cómo se va a ver mi página, sino cuán robusto va a ser, si esto va a ser performante o no. El equipo esto lo tiene que discutir, y también cuántos diseñadores se preguntan cómo se escucha su página. Y desde el testing, incluir en los casos de prueba, que usualmente son funcionales, también algunos casos de prueba que sean relativos a la accesibilidad. En segunda instancia, construir desde una perspectiva interseccional, siendo conscientes de que todo lo que hacemos y creamos en el mundo digital impacta directamente el mundo físico. Esto parece un poco exagerado, pero ahorita lo vamos a ver y vamos a desentrañar cuánto es este impacto que hay desde el mundo digital al mundo físico. Y, sobre todo, este es el punto más súper importante, alimentar la voluntad de hacer con otros y por otros. ¿Sí? Ningún hombre es una isla, es una de mis frases favoritas. Entonces, hay que tomar la postura, la decisión política y tener la voluntad de hacer con otros y por otros. Y cualquier persona con la voluntad política de construir en conjunto con otros y por otros es lo que nosotros llamamos comunidad. Perdón que tardan en pasar las slides. La comunidad es un grupo de personas con la voluntad política de construir la libertad, o por oposición, destruir la opresión. Tarda mucho en pasar las slides, perdón. Entonces, vamos al key de la charla. La comunidad es la respuesta de las personas excluidas. Entonces, si una comunidad es un grupo con la voluntad de... Pues sí, mi cielo. La comunidad es la respuesta de las personas excluidas. Y ustedes dirán, ¿por qué no de los grupos de poder? Sí, también se juntan. ¿Por qué no tienen la voluntad de crear la libertad o por oposición de destruir la opresión? Porque son opresiones que no viven. Las personas de los grupos de poder se unen para construir más privilegio o para cuidar sus privilegios, pero no para luchar contra una opresión. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre una comunidad y algo que no lo es. La comunidad debe tener la voluntad política de luchar contra algún tipo de opresión. Entonces, la responsabilidad de las comunidades es tomar esa voluntad política y generar oportunidades en el mundo digital para que las personas oprimidas puedan rodear los impedimentos del mundo físico. Al final, si lo pensamos, el fin de las comunidades es hacer un mundo más accesible. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de personas con discapacidades que a través de la historia tomaron una decisión política que cambió el mundo, ¿sí? Y van a ser personas con discapacidad y sus aportes a las ciencias. Vamos a empezar hablando de Anne Sullivan. Anne Sullivan hizo un aporte muy importante a las ciencias educativas. Ella es una maestra que tenía visión reducida y es la precursora de la educación para personas ciegas y sordas. Ella fue profesora de Laura Brinkman, que fue la primera persona sordociega en poder recibir educación. Estamos hablando de 1800, esta persona nació en 1870 más o menos. Y de Helen Keller por ahí la conocen un poquito más.
Anne Sullivan es una persona, hija de que vivía en Estados Unidos, hija de inmigrantes irlandeses. Esta persona quedó huérfana a los 8 años, fue a vivir a un asilo. En ese asilo conoce a un hombre ciego y ella contrae una enfermedad que tiene como de base de clamidia, que se da como una especie de enfermedad conjuntiva, digamos, que redujo su visión mucho. Entonces este hombre ciego le dice, hay un instituto que se llama Instituto Perkins, donde podés recibir educación. Porque ella había querido, su destino era en ese momento ser empleada doméstica, empieza a trabajar como empleada doméstica, pero la echaban porque no querían una persona ciega, decían que no les servía una persona ciega. Entonces ella habla con el dueño de la institución donde estaba viviendo y le pide si puede ir al Instituto Perkins a estudiar. Ahí estudia, la tratan de esta enfermedad ocular y empieza a ver un poco más pero igual queda con una visión reducida y ahí se recibe de maestra y hace sus prácticas con Laura Brinkman porque ella quería tomó esta decisión política de torcer su destino y de buscar maneras creativas de enseñarle a personas sordociegas, siendo todo un desafío. Ahí en la foto de la derecha la ven con una pequeña niña, esa pequeña niña es Helen Keller. Ahora vamos a ver quién fue Helen Keller. Helen Keller hizo grandes aportes a las ciencias políticas y a los derechos humanos. A pesar de haber adquirido esta discapacidad de ser ciega y sorda a una muy temprana edad, a los 5 años, fue escritora, oradora, activista política, sindicalista, fue una de las sufragistas, hizo muchas cosas por activismo por la paz, también por los derechos de los trabajadores, fue lingüista, escribió un montón de libros y entre ellos escribió su autobiografía. Ahí en esa foto que están viendo a la izquierda, Helen Keller está leyendo los labios al tacto, algo que le enseñó a hacer Anne Sullivan. Anne Sullivan conoce a Helen Keller, sus padres la contratan para darle educación a Helen Keller cuando se enteran de este antecedente de Laura Brinkman, y ella usó todas sus herramientas creativas para enseñarle a Helen Keller a comunicarse. Entonces, vamos a dar un ejemplo de algunas actividades que hacía. Le hacía un símbolo, le dibujaba un símbolo en la mano y después le ponía, por ejemplo, la mano bajo el agua. Y repetía eso hasta que Helen podía conectar que ese símbolo significaba agua. Y así lo fue haciendo con todas las cuestiones físicas, o sea, de todas las cosas que podía llegar a tocar. Disculpen. Con todas las cosas que podía llegar a tocar. Y así después empezó a ver conceptos abstractos, por ejemplo, que son mucho más difíciles de entender. Le enseñó el alfabeto, hasta que al final Helen Keller era capaz de escribir su propio, afirmar y escribir su nombre, y ellas permanecieron juntas hasta la muerte de Anne Sullivan. Stephen Hawking. Y acá empezamos a hablar más de la tecnología y la relación con la discapacidad y la libertad de las personas con discapacidad. Bueno, no sé si hace falta, pero igual lo puse. Stephen Hawking hizo grandes aportes a las ciencias exactas, fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo, divulgador científico, y acá listé 5 hitos de la vida profesional de Stephen Hawking. Y él vivió la mayor parte de su vida con tecnologías asistivas que le permitían comunicarse con el mundo. El hecho de que existiera una tecnología asistiva que le permitía a Stephen Hawking hacer lo que hizo, o sea, la accesibilidad, fue la diferencia entre que hoy cuando decimos Stephen Hawking hablemos de uno de los hombres más inteligentes del mundo y no de un joven científico cuyo futuro brillante fue llevado por una enfermedad degenerativa. La diferencia entre esos dos destinos fue la accesibilidad.
fue la decisión política que tomó un día una mujer como Anne Sullivan de creer que las personas, más allá de sus diversidades, podían no solamente adquirir educación, sino dar grandes aportes al mundo. Ellos son Michael Corran y James T. Son australianos, también, bueno, ellos actualmente están trabajando. Son programadores ciegos, son los creadores del lector de pantalla NVDA, que es un screen reader, un lector de pantalla gratuito y open source. También crearon una comunidad que se llama NV Access y ellos están en todo el mundo y esa comunidad se dedica a construir y a mejorar este screen reader. Porque, ¿qué sucede? El screen reader más popular del mundo, que es JAWS, tiene una licencia que es paga en dólares. Y ellos entendían que había sectores en el mundo donde era más difícil pagar esa suscripción y más caro que comprar un device. Entonces dijeron, esto no puede seguir sucediendo. Vamos a construir una screen reader y lo vamos a hacer open source y gratuito. Este screen reader ya está en más de 43 idiomas disponible y en más de 120 países completamente gratis. Y hay la Universidad de Utah tiene una división que se llama WebAIM, que se dedica a todo lo que es accesibilidad, y ellos todos los años hacen una encuesta de uso, de cuáles son los usos más populares, y este año, por primera vez, NVDA superó en popularidad y en uso a JAWS, así que es actualmente el screen reader más usado del mundo. Esto me parece súper importante porque cuando las personas con discapacidad toman la posta y hacen sus propios productos, saben exactamente qué es lo mejor. Por eso es importante que también pensemos en el día a día, si una persona con discapacidad podría hacer lo mismo que estoy haciendo yo, si las herramientas en el día a día que uso son accesibles. Y por último, vamos a hablar de Sherry Van Aver, que es la cabecilla de accesibilidad de VMware y también forma parte del consejo de la IAAP, que es hoy en día la que regula todo lo que es el mundo de la accesibilidad, es como el colegio de profesionales de accesibilidad internacional, digamos, y ella está haciendo como incursiones en todo lo que es aumentar las cuestiones de testing y las pruebas de usuario desde el lado de las personas con discapacidad y de la accesibilidad, alimentando inteligencia artificial y usando machine learning. Es una gran activista y es una de las personas que tiene de las mayores comunidades de accesibilidad del mundo en este momento. Entonces, quiero que nos tomemos un segundito para pensar en cómo la decisión política de una persona en 1880 impactó en el mundo actual y le dio grandes aportes a la humanidad, ¿sí? Entonces, cómo una persona, convirtiéndose en un sujeto político y tomando una decisión política, puede torcer el destino. Y esto es cuando uno toma la acción y esta decisión interna de trabajar con otros y por otros, y hacerlo en comunidad. Todas estas personas que nombré formaban parte de comunidades o habían formado algún tipo de comunidad. Entonces, para cerrar, les quiero dejar esta frase de André Malraux, que dice, la política es lo que reemplaza el destino. Y quiero que todos se vayan hoy sintiendo que tienen el poder de torcer el destino y que pueden cambiar el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 5 segundos un adulto pierde la visión. Y cada 1 minuto esa persona es un niño. Entonces, quiero que digan, bueno, hoy con estas decisiones políticas puedo cambiar el mundo, puedo cambiar la región, puedo cambiar el país o puedo cambiar el destino de los 10 niños que quedaron ciegos durante esta charla, durante el tiempo que ocupó esta charla. Entonces, dejarles con este mensaje. Ningún destino es inexorable mientras exista comunidad. Así que
esto quiero aprovechar este momento para agradecerles a las chicas de las de sistemas por crear esta comunidad, por tener la voluntad política de luchar contra la opresión y generar estos espacios que generan cambios e iniciativas que no sabemos hasta cuándo van a generar cosas positivas, hasta cuánto adentro en el tiempo van a generar cosas positivas. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias a las chicas de los sistemas y a todos los que asistieron a la charla. Muchísimas gracias, Ceci. Tenemos aplausos virtuales para darte ahora. Tendríamos que ovacionarte si estuviéramos presencial. Así que te agradecemos. Tenemos un montón de preguntas. Queremos recordar que esta charla va a estar grabada y después transmitida por YouTube con subtítulos. Así que quédense tranquiles que esto lo van a poder ver para profundizar conceptos. Y ahora vamos a ver algunas preguntas. Tenemos un ratito hasta las 11:30 para poder responder. Catalina nos pregunta, ahora que comenzamos a hablar de nueva normalidad, ¿crees que va a ser más fácil para las personas con discapacidad poder acceder al ámbito laboral, siendo la mayoría de las cosas online? Sí y no. Esto es súper importante. Casi siempre cuando pensamos en discapacidad, pensamos en la discapacidad motriz y creemos que como no tienen que salir de casa, va a ser más fácil. Pero si el mundo digital no es accesible, estamos parados en el mismo lugar que antes. Y otra cosa que es súper importante, no hay que olvidarse de la integración. El derecho que tienen las personas con discapacidad a vivir vidas normales y no tener que preguntarse si pueden ir a un lugar o no, sino poder justamente habitar y los mismos espacios que las personas sin esa discapacidad. Buenísimo. Así que me parece que hay que trabajar la accesibilidad digital también y los espacios de integración, la accesibilidad física. Me gustaría saber qué info hay de la inclusión de mujeres madres en la inserción al sistema. Pregunta Claudia. Bueno, sí, no hay mucha info, lo que sí estamos viendo de juntarnos, así que si quieren pónganse en contacto, así formamos algo, pero definitivamente hay que hacer un cambio cultural y destruir un par de sesgos y hacer esta ampliación de la normalidad para que las mujeres que seamos madres ya no tengamos que preguntarnos todas las cosas que nos preguntamos a la hora de trabajar, sino que simplemente sea una decisión más. Se escucha un poco el eco cuando yo hablo, así que si querés mutear cada vez que yo hablo por las dudas, acá me dicen. Vamos a la próxima pregunta. ¿Hay planes para la inserción de mujeres con discapacidad en sistemas? Las empresas no contratan por miedo y mitos. Bueno, eso es verdad porque nosotros, por ejemplo, yo trabajo en una empresa de accesibilidad y nosotros contratamos personas con discapacidad y sin embargo la mala asesoría de muchos profesionales te dicen no, porque la obra social es muy cara, porque te pueden demandar por cualquier cosa, o sea, frases horribles, pero que son simplemente sesgos. Tenemos muchas personas que están en entrenamiento actualmente para entrar a la empresa y sí, la idea que queremos fomentar acá en Argentina es justamente en Essential Accessibility somos más o menos 10 personas, hoy en día solamente una es un hombre, las personas heterosexuales no son mayoría y son todas mujeres, la mayoría son técnicas y bueno, personas con discapacidad. Estamos ahora justamente entrenando para que entren a trabajar y lo que queremos mostrar es justamente eso, que todos estos son simplemente sesgos y que sí se puede construir una empresa con madres, que hay muchas ahí, somos muchas, y también con personas con discapacidad y demás. Bueno, buenísimo. A ver, tenemos un minutito más para preguntas. ¿Qué expectativas tenés ante el vencimiento del plazo del cumplimiento de la ley de accesibilidad en Argentina este año? ¿Hay monitoreo de ONG de personas con discapacidad? ¿Podemos ayudar? Yo creo que la pandemia, si bien expuso la inaccesibilidad del mundo digital, y eso es importante, también atrasó este tema. El que está a cargo es Fernando Petrone, que es el que está a cargo de la ONTI en este momento. También forma parte del colectivo de ALAT, así que los que se quieran sumar al Slack lo van a tener ahí en el chat para hacerle las preguntas que quieran. Pero creo que va a pasar lo mismo que en otros países. Vamos a llegar al plazo vencido y cuando el Estado salga a perseguir y a poner multas, recién se van a poner las pilas. Tal cual.
¿Conoces referentes de Argentina que hayan trabajado en estos temas? Pregunta Carolina Haddad. ¿Temas de accesibilidad? Es la pregunta. Si es en temas de accesibilidad, bueno, estamos nosotros y también, bueno, hay muchos. Martín Baldassarre, que también forma parte de ALAT, él está a cargo de accesibilidad en Santander Río, es ciego, es de la tercera edad, es bien diverso el de la comunidad de ALAT. Y bueno, él está ahí también. O sea, estamos tratando de juntarnos todas las personas que estamos dedicadas a accesibilidad, porque nuestra idea es justamente hacer una acción política a nivel internacional para que Latinoamérica tenga su propia discusión sobre el tema. Buenísimo. Susi, si alguien quiere contactarse con vos o saber un poco más, ¿cómo puede hacer? Porque hay muchísimas preguntas. Bueno, mi Twitter es Susi Pallero, si no por LinkedIn me pueden encontrar como Susana Pallero, como Susi Pallero Argüello en Instagram. Y si no, únanse al colectivo Dalat, búsquenlo como Dalat Comunidad en todos lados. Se pueden comunicar con ustedes, les dejo todos los datos para que se puedan comunicar con nosotros y puedan hacer todas las preguntas que quieran y sobre todo sumarse y así podemos generar este cambio cultural tan necesario. Tal cual. Ahí en el chat está el Slack de Dalat, porque hay muchísimas preguntas realmente y muchas ganas de seguir aprendiendo y seguir indagando. Así que nos abriste la cabeza, Susi. Te felicitamos por esta charla tan interesante que vamos a poder profundizar después cuando la podamos ver de vuelta en YouTube con más tranquilidad. Así que muchísimas gracias por haber participado en esta conferencia. Bueno, una ovación. Gracias. Pido disculpas porque estaba medio trabada. Esto le decía recién a la chica. Es la primera charla en la que me pongo tan nerviosa porque me parece que es gigante esta conferencia. Me encanta lo que están haciendo. Soy muy fan de las de sistemas, hace mucho que formo parte. Así que nada, les agradezco mucho. En serio que la voluntad política que muestran como comunidad es espectacular. Así que gracias por eso. Esto es más necesario. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, te saludamos y seguir participando de la conferencia. Hasta luego.